Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video los invito a tejer esta bufanda que tiene una estructura diferente de lo que usualmente estamos acostumbrados a tejer cuando se trata de este tipo de accesorios. Fíjense, por un lado tiene una flor en capas que tiene el centro de esa flor es hueco y a su vez la flor tiene una serie de tiras que salen de ella que cuando nosotros nos colocamos esto al frente de nuestro cuello, lo envolvemos con las tiras y pasamos luego las tiras por dentro de la flor. Fíjense, de esta forma. Las tiras no están unidas entre sí, son independientes. Y acá ustedes pueden apreciar mejor la estructura de la bufanda. ¿Sí? Acá pueden ver la flor y cómo del revés de la flor salen las tiras. Que, fíjense el detalle, yo les hice unos rulitos en la punta porque me gustó la idea de que no fueran simplemente tiras que caen, sino que tienen pequeños rulitos en la punta. Yo les voy a enseñar a tejer tanto la bufanda en color liso y también les voy a mostrar cómo hice esta, que es la misma, solo que está tejida con restos de hilados. Por eso les digo que es un proyecto que está pensado también para que usen todos los restos de hilados. Fíjense, yo he empleado primero el color de la flor y tejí 4 tiras de ese color. Después tejí 2 tiras de otro color, 4 tiras de otro y 2 tiras de otros más. Es decir, que en total he empleado 4 hilados para tejer la flor. Todos en la misma gama y fíjense el original que se ve cuando nosotros los vemos juntos, ¿sí? Así que bueno, espero que les guste esta propuesta, que se animen a tejerla, que usen todos los restos de hilados que tengan, ¿sí? Porque van a ver que se teje con muy poquito material. Así que bueno, a continuación les voy a dar los materiales, las medidas de la flor, pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos videos que les voy a estar compartiendo. Las medidas de la bufanda son: la flor mide de diámetro 10 centímetros, es decir, de acá a acá mide 10 centímetros. Las tiras en total, desde acá, medidas desde acá hasta llegar al extremo, miden en total 75 centímetros. Y toda la bufanda, es decir, si nosotros medimos la flor más todas las tiras, mide en total 80 centímetros. Los materiales que van a necesitar son restos de hilados. Fíjense, en este caso, para esta bufanda que está tejida con un hilado más finito, yo empleé 60 gramos de un acrílico que tiene una hebra de 1,5 milímetros de grosor. Mientras que para esta he empleado un acrílico de 2 milímetros casi de grosor y en este caso he empleado 100 gramos para tejer esta bufanda. Las medidas de ambas son las mismas, lo que varía es que esta flor es un poquito más, fíjense, es un poquito más grande que la otra, pero mínima la diferencia. Y están tejidos con la misma cantidad de puntos, ¿sí? Se tiene la misma medida y la misma cantidad de puntos. He empleado una aguja de 4,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Comenzamos a tejer la primera vuelta. Vamos a hacer un nudo de inicio y a continuación vamos a tejer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Picamos la aguja en la primera cadena que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar el anillo. Este anillo que nosotros hemos hecho va a ser el centro de la flor y es por acá donde van a pasar las tiras, ¿sí? Fíjense, es el centro de la flor por el que luego nosotros vamos a cerrar esta bufanda. Una vez que ya tenemos nuestro anillo, vamos a subir con una cadena que no cuenta como punto y siempre picando
dentro de este anillo vamos a tejer 24 medio puntos. Entonces, pico dentro del anillo y tejo un medio punto. Y a medida que ustedes los van tejiendo, los van acomodando, ¿sí? De esta forma. Ya tengo mi primer medio punto, 2, 3, siempre picando dentro del anillo. Yo paso la hebra por adentro del anillo, la traigo hacia adelante y ahí tejo el medio punto. Ya que ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y así voy a continuar tejiendo, siempre picando dentro del anillo hasta completar los 24 medio puntos. Una vez que nosotros tenemos nuestros 24 medio puntos, picamos la aguja en ese primer medio punto que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar la vuelta. Entonces así se ve terminada ya esta vuelta. Comenzamos a tejer la segunda vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como punto y picando la aguja en el primer medio punto que tejimos, que sería este, yo voy a tejer ahí un medio punto. A continuación voy a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Salteo 2 medio puntos, entonces cuento 1, 2 y en el tercero voy a picar la aguja y voy a tejer un medio punto. Y fíjense que me ha quedado como un arquito de 3 cadenas. Tejemos nuevamente 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, salteamos 2 puntos de base, 1, 2, me voy al tercero y ahí tejo un medio punto. De nuevo, 1, 2, 3 cadenas, salteo 2 puntos de base, 1, 2, en el tercero pico la aguja y tejo un medio punto. De nuevo, tejemos 3 cadenas, salteamos 2 puntos de base, 1, 2 y en el tercero tejo un medio punto. Hasta acá fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 arquitos. Vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final. Entonces tengo 1, 2, 3, salteo 1, 2, en el tercero tejo un medio punto. 1, 2, 3 y cuento 1, 2, en el tercero tejo un medio punto. Uno, 2, 3, salteo 1, 2, en el tercero tejo un medio punto. Y ahora tejo 1, 2, 3, salteo 1, 2 y ya he llegado al primer medio punto que tejí. Entonces voy a picar la aguja en ese primer medio punto y voy a tejer un punto enano. Fíjense que en total nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 arcos de cadenas. En cada uno de estos arcos nosotros vamos a tejer un pétalo de la flor. Por ende, vamos a tener en total 8 pétalos. Comenzamos a tejer lo que sería la tercera vuelta y esta sería la vuelta en la que vamos a tejer los pétalos, ¿sí? La primera capa de pétalos. Me voy a posicionar, voy a tejer un punto enano. Recuerden que yo cerré acá la vuelta. Me voy a posicionar dentro de ese primer arco y voy a tejer un punto enano. De esta forma ya voy a empezar a tejer dentro del arco. A continuación voy a subir con una cadena que no cuenta como punto y voy a tejer ahí un medio punto. Pico de nuevo dentro de ese mismo arco y tejo un medio punto vareta, ¿sí? Siempre picando acá adentro. Tejo entonces un medio punto vareta. De nuevo, picando dentro de este arco, voy a tejer ahora 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Y ahora, fíjense que nosotros hemos ido aumentando en la altura. Teníamos un medio punto vareta, 3 varetas. Vamos a terminar de cerrar el pétalo. Entonces vamos a tejer un medio punto vareta siempre dentro del mismo arco. Si ven que los puntos no les entran, los van amontonando para hacer espacio.
Y ahora, picando de nuevo dentro de ese arco, tejo un medio punto. Y de esta forma me queda terminado el primer pétalo. Me voy al siguiente arco y tejo un medio punto vareta, 3 puntos vareta, siempre picando dentro del arco. 1, 2 y 3 puntos vareta. De nuevo, picando dentro del arco, empiezo a cerrar el pétalo. Tejo un medio punto vareta y un medio punto. Y así se ve terminado ya el segundo pétalo de la vuelta. Ustedes van a repetir exactamente lo mismo en los restantes 6 pétalos que nos quedan. ¿Sí? Van a tejer un medio punto, un medio punto vareta, 3 puntos vareta y luego un medio punto vareta y un medio punto. ¿Sí? Van a repetir exactamente lo mismo que hicimos en estos 2 pétalos hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, vamos a picar la aguja en el primer medio punto que tejimos, que sería el medio punto que tejimos para comenzar a tejer el pétalo 1, y ahí voy a cerrar con punto enano. Entonces, tejo un punto enano y con esto me quedaría ya lo que sería la tercera vuelta terminada. Si recuerden que la primera eran los medio puntos, la segunda fueron los arquitos y esta sería la tercera. Es la primera vuelta en la que yo voy a tejer pétalos. En la siguiente vuelta voy a tejer de nuevo arquitos para hacer lo que sería la segunda capa de pétalo. Nosotros lo que hemos tejido ahora es esto, esta primera capa. Hemos tejido el círculo del centro y esta primera capa. Lo que vamos a hacer ahora es tejer esta segunda capa de pétalos. Para ello lo que voy a hacer es tejer una cadena y cuando nosotros tejimos los arcos, fíjense que podemos apreciar acá los medio puntos que tejimos para cada arco. Entonces, yo voy a tejer esta cadena y ahora me voy a ir a buscar ese primer medio punto. Pero fíjense, este es el derecho, me voy a ir al revés y voy a buscar ese medio punto, que si ustedes lo miran del derecho, yo lo que estoy haciendo es, ¿ven? Envolviendo el punto con la aguja. Una vez que he hecho eso, voy a tejer un medio punto. Entonces tomo la lazada, la paso por atrás del punto y luego tomo la lazada y cierro. Entonces lo que yo he hecho es envolver el punto. Fíjense, ahí se puede apreciar bien cómo lo he envuelto. Una vez que ya tengo el medio punto tejido, vamos a tejer ahora las cadenitas. En total voy a tejer 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Recuerden que para estos pétalos nosotros habíamos tejido arcos de 3 cadenas. Ahora vamos a tejer arcos de 4. Me voy al siguiente medio punto y de nuevo, mirándolo de atrás, si este es el derecho del tejido, yo me voy al revés, paso la aguja por atrás del punto y tejo otro medio punto. Fíjense ustedes que del derecho yo no veo nada. Ustedes sí pueden ver acá que está envuelto el punto. Del revés ya empezamos a ver los arquitos. Tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y me voy al siguiente medio punto, que sería este. Entonces, de nuevo paso la aguja por detrás del medio punto y tejo un medio punto. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y me voy al siguiente medio punto. Paso la aguja por atrás y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4 y fíjense que del derecho nosotros no vemos los arquitos, lo estamos viendo del revés. Acá tengo 1, 2, 3. Pico la aguja en el siguiente medio punto y tejo un medio punto. Y este sería mi cuarto arquito. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final, fíjense, yo se los voy a girar el tejido para que lo puedan apreciar mejor. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este sería mi arquito número 8. Lo que voy a hacer ahora
es picar la aguja en ese primer medio punto que tejí. Ustedes lo van a poder ver así. En ese primer medio punto que tejí, y ahí voy a tejer un punto enano. Y con esto nos quedaría terminada lo que sería la vuelta, ¿sí? Recuerden que teníamos vuelta 1, 2, 3. Esta sería la vuelta número 4. Una vez que hemos terminado de tejer esta vuelta de arcos, estamos listos para tejer lo que sería la segunda capa de pétalos. Si esta es la primera, nosotros vamos a tejer ahora la segunda. Antes de continuar, voy a tomar aguja lanera y fíjense, esta hebra con la que nosotros cerramos el anillo constantemente se nos está cruzando. Entonces, para que no nos moleste en el tejido, lo que voy a hacer es ocultarla ya. Entonces, voy a tomar aguja lanera. Voy a picar la aguja, ¿sí? Fíjense, vamos a picar la aguja por debajo de los medio puntos que tejimos en esta primera vuelta. Y voy a ir pasando la aguja todo alrededor, ¿sí? De los medio puntos. Y una vez que haya hecho esto, tiramos. Fíjense que acá ya se va ocultando la hebra. Vean cómo el nudito que nos había quedado a la vista ya quedó oculto. Y yo voy a terminar de tirar ahora, fíjense. Vamos a seguir tirando hasta que quede bien oculto. Como todavía me queda hebra, voy a aprovechar y la voy a terminar de pasar un par de centímetros más. Y con esto siempre tiren lo mismo para acomodar, para que no se les cierre el anillo. Tomamos nuestra tijera y cortamos. Entonces corto el excedente que tengo, acomodo y de esta forma ya tenemos una mejor visión de lo que serían los arquitos para seguir tejiendo más cómodamente. Ahora que ya hemos ocultado la hebra y se puede apreciar mejor el tejido, estamos listos para empezar a tejer la segunda capa de pétalos. Esta capa se teje igual que la primera, solo que varía la cantidad de puntos que tenemos en cada pétalo, porque recuerden que el arco que tejimos acá era para la primera capa era de 3 cadenas y este arco es más grande porque tiene 4. Entonces nuestros pétalos van a ser más grandes. De tal forma que cuando nosotros lo vayamos viendo, fíjense, la primera capa es más pequeña y ya la segunda se va haciendo más grande, ¿sí? Esto es para que cuando queden una arriba de la otra se vean así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tejer un punto enano dentro del primer arco para posicionarnos ya dentro del arco. Una vez que hemos tejido nuestro punto enano, estamos listos para empezar a tejer los pétalos. Voy a subir con una cadena que no cuenta como punto y a continuación voy a tejer un medio punto, siempre picando dentro del arco. A continuación voy a tejer un medio punto vareta. Y recuerden siempre ir acomodando los puntos para que después cuando lleguemos al final no nos falte espacio. Ya tengo un medio punto vareta. Voy a tejer ahora siempre picando dentro del arco 5 puntos vareta. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos vareta. Voy a picar nuevamente dentro del arco y voy a tejer un medio punto vareta. Y para terminar el pétalo, ¿sí? Si empezamos con medio punto, terminamos con medio punto. Entonces pico de nuevo dentro del arco y tejo un medio punto. Y así se vería el pétalo terminado. Fíjense que cuando yo muevo el primer pétalo, se superpone uno arriba del otro, pero sigue quedando visible este pétalo de abajo. Me voy al siguiente arco y voy a repetir lo mismo que hice acá. Voy a tejer, siempre picando dentro del arquito, ¿sí? Dentro de esas cadenitas, un medio punto vareta, 5 puntos vareta, 1,
2, acomodamos para hacer espacio, 3, 4, 5 puntos vareta, pico de nuevo, tejo un medio punto vareta y para terminar el pétalo tejo un medio punto, ¿sí? Y así se vería el segundo pétalo terminado. Se los muestro una vez más y después ustedes van a continuar tejiendo. Me voy al siguiente arco y ahí voy a tejer un medio punto vareta, 5 puntos vareta, 1, 2, 3, 4, 5 puntos vareta, acomodamos el tejido y tejemos un medio punto vareta y un medio punto para que quede el pétalo terminado. Y así se vería ya el tercer pétalo. Entonces ustedes van a continuar tejiendo los siguientes arcos hasta llegar al pétalo número 8. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos, es decir, en el primer pétalo, ese primer medio punto que tejimos, y tejemos un punto enano para cerrar la vuelta. Y así se ve terminada ya esta segunda capa de pétalos. Fíjense cómo ya va tomando forma la flor y cómo sobresale esta segunda capa y lo bien que se va viendo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tejer una tercera capa y para ello vamos a hacer los mismos pasos que habíamos hecho antes, es decir, subo con una cadena que no cuenta como punto y voy a buscar este medio punto del arquito de la vuelta anterior, ¿sí? No de la primera vuelta, sino ya de la vuelta anterior. Entonces acá tengo un medio punto, acá tengo otro medio punto, acá tengo otro. Vamos a ir picando la aguja en cada uno de ellos. Entonces, fíjense, yo voy a traer la aguja. La traigo, paso entre el último pétalo y el primero y me voy hacia atrás, ¿sí? Envolviendo el punto. Y una vez que he hecho esto, voy a tejer un medio punto. Entonces tomo la lazada y la paso hacia este lado. Me quedan 2 lazadas en la aguja, tomo la lazada y cierro. Este primer medio punto es el más difícil de tejer, los otros son mucho más fáciles. Estos arquitos, en vez de ser de 4 cadenas como hicimos antes, recuerden que nosotros vamos aumentando de tamaño. Entonces acá tenía arcos de 3 cadenas, en este teníamos arcos de 4, van a ser arcos de 5 cadenas. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a buscar este medio punto que tengo entre arcos y de nuevo, ¿sí? Lo envolvemos así. Vengo de atrás, ¿sí? De este pétalo y me voy hacia el otro pétalo. Me voy hacia atrás y tejo un medio punto. De nuevo, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Busco el siguiente medio punto, que sería este. Entonces, lo tomo al medio punto y tejo otro medio punto. De nuevo, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy al siguiente medio punto, que sería este. ¿Sí? Cuando nosotros lo vemos, ¿sí? Sería este. Y ahí tejo un medio punto. Yo voy a continuar tejiendo, ¿sí? Fíjense que yo ya tengo 3 arcos. Voy a continuar tejiendo 5 cadenitas y un medio punto, siempre en relieve el medio punto, ¿sí? De esta forma, hasta completar en total los 8 arcos. Cuando llegamos al final de la vuelta, fíjense que yo he tejido las últimas 5 cadenas. Voy a picar la aguja en el primer medio punto que tejimos y voy a tejer un punto enano para cerrar la vuelta. En total, ustedes asegúrense de tener 8 arquitos, ¿sí? Una vez que hemos terminado de tejer estos arcos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las 2 capas anteriores de pétalos. Lo primero que vamos a hacer es picar dentro del arco y tejer un punto enano. Eso nos deja posicionados
en el arco y listo para tejer. Subo con una cadena que no cuenta como punto y a continuación voy a tejer un medio punto. Pico la aguja de nuevo siempre dentro del arco y tejo un medio punto vareta. Acomodamos los puntos para hacer espacio y ahora siempre picando dentro del arco vamos a tejer 7 puntos vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos vareta. Acomodo los puntos, pico nuevamente en el arco y tejo un medio punto vareta. Y para terminar el pétalo, tejo siempre dentro del arco un medio punto. ¿Sí? Entonces tenemos medio punto vareta, 7 puntos vareta, medio punto vareta, medio punto. Y así se ve entonces el primer pétalo terminado. Nos vamos al siguiente arco. Y ahí voy a repetir lo mismo que tejimos acá. Entonces, voy a tejer un medio punto, siempre picando dentro del arco. Un medio punto vareta, 7 puntos vareta, 1, 2, 3, 4. Siempre acuérdense de ir acomodando los pétalos para hacer espacio. 5, 6 y 7 puntos vareta. Y nuevamente picando dentro del arco empezamos a cerrar el pétalo. Entonces tejo un medio punto vareta y un medio punto. Y así se vería el segundo arco terminado. Lo que van a hacer ustedes es repetir exactamente lo mismo en los restantes arcos. Es decir, van a tejer un medio punto vareta y 7 puntos vareta dentro del arco hasta llegar al arco número 8. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer medio punto que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar la vuelta. ¿Sí? Sería el medio punto que tejimos en el primer pétalo. Y fíjense cómo se ve ya terminada la flor. Se pueden distinguir perfectamente las 3 capas. Y acá ya tendríamos terminado lo que sería el centro de la bufanda. En el caso de que ustedes quieran tejer más capas porque quieren que su flor sea más grande, en ese caso lo que van a hacer es repetir lo que hicimos en las capas anteriores, solo que van a ir agregando cadenitas, ¿sí? Recuerden que acá habíamos tejido 3, acá 4 y acá 5 cadenitas en los arquitos donde después van tejido los pétalos. Entonces en la siguiente deberían tejer 6, después 7 y así. Y acá tejimos 3 puntos vareta. Acá tejimos 5 puntos vareta en el centro, acá tejimos 7 puntos vareta en el centro. Entonces, en la siguiente, ustedes deberían ir aumentando de a una cadenita en los arcos y de a 2 puntos vareta en cada uno de los pétalos para que la flor siga creciendo como ustedes pueden apreciar acá, así que una capa de pétalos no tape a la otra. Una vez que nosotros hemos terminado con esto, vamos a cerrar el tejido. Para ello yo voy a cortar la hebra. Y una vez que la he cortado, voy a tejer una cadena y voy a pasar toda la hebra por esa cadenita que tejí. Tiro para ajustar y voy a hacer un nudito para asegurar. Ese nudito tiene que quedarles bien al ras para que sea fácil de ocultar, ¿sí? De esta forma. Antes de continuar, vamos a tomar aguja lanera y vamos a ocultar la hebra que nos quedó, así no nos molesta cuando empecemos a tejer las tiras de la bufanda. Entonces, yo he enhebrado ya la hebra que me quedó y nos vamos a ir al revés de la flor y la prioridad es ocultar el nudito que nos quedó acá. Entonces, voy a pasar primero la aguja por acá y voy a tirar para que el nudito me quede, fíjense, bien oculto entre los puntos. Más, me ayudo de la mano para que quede, y fíjense, quede bien oculto y se vea un cierre perfecto. Una vez que hemos hecho esto, vamos a ir por detrás de la flor. En este caso voy a ir por detrás de este pétalo y vamos a ir pasando la aguja por detrás de todos los pétalos
hasta haber ocultado aproximadamente unos 5 centímetros de hebra. Generalmente yo les suelo recomendar que ustedes vayan y vuelvan con la hebra, pero en este caso lo ideal es simplemente ir por detrás de todos los pétalos y una vez que hemos ocultado la hebra, fíjense, voy a cortar el excedente y ahora acomodo. Y así se vería el revés de la flor ya terminada y así se ve el derecho de la flor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tejer las tiras que son con las que se cierra la bufanda. ¿Sí? Nosotros acabamos de terminar esto. Fíjense que la flor quedó exactamente igual a las que les había mostrado y ahora nos estaría faltando tejer estas tiras que son las que luego pasan por este espacio. Para tejer las tiras de la flor, lo que vamos a hacer es girar la flor y las vamos a ir tejiendo en lo que sería el revés. Vamos a ir uniéndolas a los medio puntos que tejimos en la primera vuelta. ¿Sí? Ustedes lo que están viendo acá es la parte de atrás de los medio puntos. Entonces, tomamos la hebra y lo primero que voy a hacer es un nudo de inicio. Una vez que tengo mi nudo de inicio, retiro la aguja del nudo, me posiciono en cualquiera de los medio puntos de la flor. En este caso, fíjense, yo me voy a posicionar en este y voy a tomar solo esta hebrita, ¿sí? Si nosotros vemos acá, ustedes pueden apreciar que tenemos dos hebritas, ¿sí? Yo voy a tomar solo la hebrita, esta que tengo más cerquita, ¿sí? Esta de acá. Tomo ese nudo de inicio, lo paso por el punto y me queda de este lado el nudo. Y ahora voy a comenzar a tejer cadenas. En total, yo voy a tejer 120 cadenas para lograr el largo que ustedes vieron en esta bufandita, ¿sí? Tengan en cuenta que si ustedes quieren tiras más largas, simplemente van a seguir tejiendo cadenas. Entonces, voy a tejer 1 y fíjense que de esa forma ya me ha quedado adherida la nueva hebra a la flor. 2, 3, 4, 5, 6. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta tener en total 120. Bueno, yo ya he terminado de tejer mis 120 cadenas y estoy lista ya para empezar a tejer lo que sería el resto de la tira. Tengan en cuenta que con esta cantidad de cadenas la tira va a medir unos 75 centímetros de largo. Así que si ustedes quieren que sea más larga van a agregar cadenas, si quieren que sea más corta van a tejer menos cadenas. Vamos a tejer una cadena de subida que no cuenta como punto. Picamos la aguja en la segunda cadena. Si esta es la que tejí recién, pico la aguja en la siguiente cadena y tejo un medio punto. Pico de nuevo y tejo otro medio punto. Pico de nuevo en la misma cadena y tejo otro medio punto. Al tejer varios medio puntos en una misma cadena de base, lo que yo quiero lograr es este efecto que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Vean que la cadena en sí, la tira, viene recta y en el extremo tiene estos rulitos, ¿sí? Que quedan, la verdad es que quedan muy bonitos. En el caso de que ustedes no le quieran tejer estos rulitos, lo que van a hacer es simplemente tejer un medio punto en cada una de las cadenas. Yo en este caso voy a tejer un rulito que va a abarcar las 10 primeras cadenas y el resto las vamos a tejer rectas. Entonces, este sería el primer punto de mi rulo. Me voy a la siguiente cadena y tejo 3 medio puntos. Entonces tengo 1, 2, siempre picando en la misma cadena, y 3. Me voy al siguiente y de nuevo tejo 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Me voy al siguiente y tejo de nuevo, siempre picando en la misma cadena, 3 medio puntos. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma. Fíjense que acá ya tengo 1, 2, 3, 4. Voy a continuar tejiendo de esta forma hasta tener en total 10 puntos tejidos así, ¿sí? Con 3 medio puntos en cada uno. Una vez que hemos tejido
los primeros 10 puntos así, fíjense que en este momento ustedes los ven de esta forma, pero si lo acomodamos pueden empezar a ver cómo se forman los rulitos, ¿sí? Así se va a ver el extremo de la tira. A partir de acá, en los restantes 110 puntos, ¿sí? En las restantes 110 cadenas que hemos tejido, vamos a ir picando la aguja y vamos a tejer solo un medio punto en cada una de las cadenas, ¿sí? Entonces, pico y tejo un medio punto en cada una de las cadenas que tejí. Entonces, en total van a tener 110 medio puntos y 10 puntos que van a formar estos rulitos. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar a la primera cadena que tejimos. Cuando llegamos al final de la tira, voy a picar la aguja en el mismo lugar donde piqué para tejer la primera cadena. Si recuerdan que nosotros habíamos hecho un nudo de inicio, voy a picar ahí en la misma hebra del medio punto y voy a tejer un punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por la hebra y luego por el punto que tenía en la aguja. Y con esto ya me quedaría bien fija mi primera tira. Vamos a irnos al siguiente medio punto, ¿sí? Y de nuevo, tomando la hebra que tengo más cerquita mía, así fíjense que ustedes acá pueden ver que tenemos 2 hebras. Yo voy a tomar únicamente esta hebra, la que tengo más cerquita mía. Entonces, voy a picar la aguja en esa hebra y voy a tejer otro punto enano. Y una vez que he hecho eso, voy a girar el tejido y voy a empezar a tejer cadenas. De nuevo vamos a tejer 120 cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta tener en total 120 cadenas. Bueno, fíjense, yo acá tengo la tira que tejí recién y ya tengo tejidas mis 120 cadenas. Entonces, una vez que tenemos nuestras 120 cadenas, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos con la primera tira que tejimos. Entonces, voy a subir con una cadena que no cuenta como punto. Me posiciono en la segunda cadena, es decir, 1, 2, pico la aguja ahí y tejo 3 medio puntos. 1, 2 y 3 medio puntos. Me voy a la siguiente cadena y tejo 3 medio puntos. 1, 2 y 3, siempre picando en la misma cadena. Me voy a la siguiente y de nuevo tejo 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Voy a continuar tejiendo 3 medio puntos en cada una de las cadenas hasta tener en total 10 puntos tejidos de esta forma. Una vez que hemos tejido los primeros 10 puntos, fíjense que ya se empieza a formar el rulito, solamente lo tienen que ir acomodando de esta forma. Vamos a continuar tejiendo un punto en cada uno de las cadenas de base, ¿sí? Entonces yo voy a tejer un medio punto en cada una de las cadenas que habíamos tejido. Entonces, como ya habíamos tejido 10 puntos para el rulo, nos están quedando 110 cadenas por tejer. Es decir, que tienen que tener, cuando terminen de tejer la tira, 110 medio puntos. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar a la primera cadena. Cuando llegamos al final de la tira, fíjense que me está faltando tejer el último medio punto. Yo tejo un medio punto en lo que sería la primera cadena y a continuación voy a picar la aguja en el mismo lugar donde tejí el punto enano para comenzar la tira, ¿sí? Es la misma hebrita. Recuerden que habíamos tomado solo una de las hebritas de este punto, entonces en ese mismo lugar donde picamos la aguja recién voy a volver a picar y voy a tejer un punto enano. De esta forma, fíjense que yo ya tengo fija la tira, ¿sí? Entonces, punto enano, tejemos las cadenas, volvemos tejiendo medio punto y de nuevo punto enano. Yo se los voy a mostrar una vez más. Fíjense que acá yo he llegado a un lugar donde yo tengo tejido un medio punto, ¿sí? Es el medio punto
del arquito. Entonces, en este caso nos va a costar picar un poquito más la aguja, pero es exactamente igual, ¿sí? Yo tomo una de las dos hebras del medio punto, ¿sí? Solo esta, y tejo un punto enano. Van a hacer lo mismo en todas las tiras. Tejemos un punto enano y con eso ya quedamos posicionados sobre ese punto. Y a partir de acá vamos a tejer las 120 cadenas. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a continuar tejiendo de esta forma hasta tener 120. Van a repetir exactamente lo mismo que hicimos acá. Cuando tengan las 120 cadenas, van a tejer los primeros 10 puntos con 3 medio puntos en cada uno para formar el rulito y después van a tejer un medio punto en cada una de las restantes cadenas hasta llegar acá. Cuando lleguen al final, fíjense, en este mismo lugar donde ahora iniciamos, vamos a picar y vamos a tejer un punto enano para adherir la tira a la flor. Lo que me interesa a mí mostrarles ahora es que la idea con esta bufanda, fíjense, es, ¿sí? Vean cómo se ve del revés. La idea es no abarcar más de 2 o 3 pétalos para que nos quede cómodo cuando lo usemos, porque la idea es que una vez que nosotros tenemos esto así, es pasar todas las tiras por adentro de la flor y los rulitos siempre cuestan un poquito más porque son más gordos de pasar. Fíjense, así se tiene que ver la bufanda. Entonces, si nosotros tejemos, acá es donde inician las tiras. Si nosotros tejemos demasiadas tiras, esto en vez de rodear nuestro cuello va a terminar dando toda la vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de no abarcar, miren que yo acá he abarcado unos 2 pétalos y un poquito más, ¿sí? 2 pétalos y medio. Entonces, ustedes van a repetir esto hasta llegar acá. Entonces, empezamos acá, en el centro de este primer pétalo. Tenemos una tira, 2 tiras, la tercera la tenemos tejida acá, donde tenemos el medio punto. Después tenemos, acá vamos a tener la tira número 4, la 5 y la tira número 6. Con esto ya abarcaríamos 2 pétalos. Podemos tejer una tira más hasta tener 7, ¿sí? Ustedes van a ir viendo hasta dónde quieren, pero la idea es que no abarque más de esto. Yo después les voy a mostrar, una vez que tengamos tejidas todas estas tiras, cómo hacemos para seguir agregando tiras volviendo, ¿sí? Nosotros vamos a ir tejiendo así y ahora vamos a ir volviendo de esta forma para tener doble tira en este sector de la flor. Bueno, fíjense, yo he continuado tejiendo y ya tengo en total 6 tiras. Como estoy tejiendo esta bufanda con restos de hilados, este hilado me alcanzó para tejer la flor y 4 tiras. Yo adicioné una tira a uno de los costados, en uno de los costados, y en el otro adicioné otra. En el caso de que ustedes hayan estado tejiendo con un solo color, esta sería su sexta tira, ¿sí? Ustedes han empezado acá y van a terminar en esta tira. En este punto, recuerden que yo les había dicho que las tiras no pueden abarcar más de 2 pétalos o 2 pétalos y medio. Si a ustedes les gusta esta cantidad de tiras, simplemente pueden cortar la hebra. En mi caso, yo sentía que eran pocas las tiras que tenía, que me quedaba como muy flaquita la bufanda, entonces decidí tejer 6 tiras más. Para hacerlo sin seguir dando vuelta alrededor de la flor, lo que voy a hacer es esto. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer para girar el tejido. Nosotros estamos viendo la flor desde este ángulo y hemos tejido todas estas hebritas acá. Vamos a verla ahora en este ángulo. Vamos a ver la otra hebra. Vamos a buscar la otra hebra de los medio puntos que tejimos, ¿sí? Nosotros tejimos de este lado, ahora vamos a buscar la hebra de los puntos. Entonces fíjense, yo acá ya puedo distinguir. Acá tengo una hebra, sería esta, que yo no le he tejido. Acá tengo una segunda hebra. Acá tengo la tercera.
acá tengo la cuarta, acá tengo la quinta y esta es la más difícil de distinguir, pero acá tengo la sexta hebra que no tejí. Entonces, en ese mismo medio punto yo tejí una hebra y ahora me voy a volver haciendo lo mismo en la otra hebra que no había tejido. Entonces, fíjense, yo piqué en la otra hebra, ahora me voy a la hebra que no tejí antes y tejo un punto enano, ¿sí? De esta forma. Entonces yo ahora ya quedo posicionada en la hebra del lado opuesto y empiezo a tejer cadenas. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en las otras tiras, es decir, vamos a tejer las 120 cadenas y vamos a volver tejiendo en medio punto. Yo lo que les quiero mostrar es cómo vamos a hacer a partir de acá. En este caso yo me voy a volver con medio puntos porque fíjense que me queda muy poquito hilado y no voy a llegar a tejer una tira completa para mostrarles bien cómo seguimos. Entonces simplemente me voy a volver tejiendo medio puntos para que ustedes puedan ver cómo se termina y cómo pasan a la siguiente hebra. Entonces, supongamos que yo acá estoy terminando de tejer mi tira, ¿sí? Yo acá estoy terminando de tejer mi tira, este sería el último medio punto. Entonces, ¿dónde vamos a picar la aguja? Igual como hicimos antes, en esa misma hebra donde nosotros empezamos a tejer, ¿sí? La misma hebra donde yo empecé a tejer, ahí voy a picar y voy a tejer un punto enano. Luego voy a buscar la siguiente hebra, que sería esta. ¿Sí? Recuerden que habíamos contado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, me voy a la siguiente hebra. Esta me resulta un poco más fácil de encontrar. Tejo un punto enano y vuelvo a empezar a tejer las tiras, ¿sí? Sigo tejiendo cadenas. Cuando ustedes vuelvan tejiendo medio punto, van a volver a picar acá y van a tejer un punto enano. Se van a ir a la siguiente hebra y van a hacer lo mismo, es decir, lo mismo que hicimos acá, solo que ahora lo vamos a tejer volviendo, ¿sí? Fuimos hacia un lado y ahora volvemos tejiendo, ¿sí? Nosotros empezamos acá y ahora giramos nuestro tejido y nos estamos volviendo. Entonces, les restaría tejer las 6 tiras que quedan y ya les muestro cómo cerramos el tejido y nos quedaría ya terminada nuestra bufanda. Algo que quería mostrarles es que en este caso, por ejemplo, como yo quiero cambiar de color porque ya este hilado no me alcanza para tejer otra tira, les quiero mostrar cómo hacemos para cerrar el tejido cuando nos pasa esto. Entonces, yo voy a cortar la hebra y voy a cerrar el tejido como lo haría en cualquier otro tejido, es decir, voy a tejer una cadenita, voy a pasar la hebra por esa cadenita, tiro para cerrar y luego aseguro con un nudo. Una vez que hemos hecho esto, me estaría restando ocultar la hebra y de esa forma ya me queda cerrada la tira. Lo que voy a hacer ahora es tejer estas 6 hebras con otros colores y ya les muestro cómo se ve la bufanda terminada. Bueno, como les dije recién, a mí se me terminó ya este hilado, también se me terminó este, me queda muy poquito de ambos, entonces voy a comenzar a tejer con un nuevo hilado. Si ustedes van a seguir tejiendo, cuando cierran esta tira, tejen un punto enano acá y empiezan a tejer toda esta hilera. Ahora bien, como yo quiero comenzar con un hilado nuevo, lo que voy a hacer es tomar el hilado, hacer un nudo de inicio y una vez que tengo mi nudo, me voy a posicionar en la hebra. Fíjense que acá ustedes pueden apreciar bien cuáles son las hebras que no tejimos. Esta es una hebra, esta es otra. Voy a picar la aguja en la hebra donde quiera tejer y una vez que he picado ahí, voy a tomar mi nudo de inicio y lo voy a pasar por esa hebra y voy a empezar a tejer las cadenas. Y a partir de acá el proceso es exactamente el mismo que hicimos con el resto de las tiras, ¿sí? Vamos a comenzar a tejer cadenas y vamos a volver tejiendo en medio punto. Yo voy a tejer
todas las tiras que me están faltando y ya les muestro cómo seguimos. Una vez que nosotros ya tenemos nuestras 12 tiras terminadas, fíjense, yo les voy a mostrar acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos empezado con estas tiras? ¿Sí? De este lado, y después habíamos girado sobre la otra hebra del medio punto y habíamos adicionado las otras tiras. Fíjense que yo he agregado otro color más porque se me terminó este hilado que había adicionado. Agregué otro color más y una vez que nosotros ya tenemos nuestras tiras terminadas, lo que nos restaría hacer es cerrar el tejido. Entonces para ello yo voy a picar la aguja en esa hebra. Fíjense que acá ustedes pueden apreciar donde empecé a tejer yo la tira. Acá pico, tejo un punto enano, corto el hilado y una vez que lo he cortado voy a tejer una cadena. Voy a pasar toda la hebra por la cadena, ajusto y aseguro con un nudito. Y el último paso que nos estaría restando para que esto ya quede terminado es simplemente ocultar las hebras. Si ustedes tejieron todo esto de un mismo color, van a tener que ocultar únicamente la hebra del comienzo y la hebra del final. Si han hecho cambios de colores como yo, por cada cambio de color que hayan hecho van a tener también una hebra con la que comenzaron y otra con la que terminaron. Entonces van a tomar aguja lanera y van a ir pasando, fíjense, por detrás de la tira. ¿Sí? Acá podemos ver que estamos viendo los medio puntos del revés. Van a ir pasando por detrás y la van a ir ocultando. Y una vez que tengan la hebra oculta, simplemente van a cortar. Fíjense que una vez que tenemos unos 5 centímetros, yo termino de pasar la aguja y corto el excedente y acomodo, ¿sí? De esta forma. Una vez que ustedes han ocultado todas las hebras, su bufanda ya está terminada. Fíjense, se tiene que ver así, de esta forma. Y yo ahora voy a ocultar las hebras y alejo un poquito la cámara para que lo puedan apreciar mejor. Bueno, fíjense, yo ya he terminado de ocultar las hebras. Así se ve del derecho, así de prolijito se ve del revés. No tenemos ninguna hebra y ya estaría listo para usar. Lo que tienen que hacer es peinar un poco estas tiras y en el caso de que haya algún rulito, por ejemplo como este, que no esté tan armado, ustedes simplemente van a ir dándole forma a los rulitos para que queden así. Y después lo único que tienen que hacer para usarla es, van a tomar la bufanda, las tiras de la bufanda y las van a ir pasando por adentro del centro de la flor. Una forma es pasar todas las tiras juntas, otra es ir pasando de a poquitas tiras, empezar por los rulitos. Fíjense que siempre se traban en el sector de los rulitos porque es la parte más gorda de la tira, ¿sí? Entonces, no se preocupen, ustedes terminen de pasar primero todos los rulitos, que después, sabiendo dónde están las tiras, fíjense, yo sé que estas son mis tiras, simplemente voy a ir tirando y acomodando de esta forma. Después ustedes lo van a peinar, acomodan y así se ve ya la bufanda terminada. Y una vez que ustedes ya han pasado las tiras por dentro de la flor, cada vez que quieran ponerse o quitarse la bufanda, simplemente van a aflojar o tirar, ¿sí? Ya no la van a tener que pasar. Fíjense cómo se ve la versión tejida en un solo tono. Fíjense qué bonito, lo delicada que se ve. En este caso está tejida con un solo color y con un hilado más finito. Y así se ve cuando nosotros la vemos puesta. ¿Sí? Acá ustedes pueden apreciar los rulitos en la punta. Así que bueno, espero que les haya gustado esta propuesta, que se animen a tejerla y nos vemos en el siguiente video.